Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta preciosa hora. Es un deleite, como lo digo siempre, un privilegio grande poder compartir con ustedes. Para aquellos que escuchan, para aquellos que miran todo el video de principio a fin y los que solo nomás medio ven el rostro, escuchan un poquito, bueno, también los bendecimos, amén. Es un privilegio grande, amén. Es una hermosura poder compartir estos tiempos hermosos, amén, la palabra bendita. En esta tarde les traigo algo un poquito diferente, amén. Les traigo la historia de una mujer también, una mujer, una heroína, una mujer que cambió la historia también de un pueblo, una mujer que cambió el mover, el silencio, irrumpió en el silencio, amén. En el libro de Jueces, capítulo 4, dice, muchos conocen la historia, sé que la han escuchado muchas veces y han leído esta historia, pero a mí me fascina traer estas historias, leerlas. Las he leído muchas veces, pero en estos últimos días el Señor me ha inquietado, me ha dado más ese deseo hermoso de entrar a su palabra y leer esas historias y darles vida, amén, porque no están ahí estáticas, están escritas, fueron escritas con un propósito y fueron experiencias, fueron realidades que se vivieron en ese tiempo, pero ahora también en la actualidad podemos aplicarlo. Esta palabra se aplica a todos los tiempos y a cualquier circunstancia, amén. A cualquier medio puede esta palabra aplicarse, amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y en la iglesia del Señor, y como yo soy iglesia, digo amén. Y si usted también es iglesia, también va a decir amén, gloria a Dios. Capítulo 4 del libro de Jueces dice, hay un título arriba ahí, siempre están marcados, ¿verdad? Como para llamar más la atención, lo hicieron así los traductores y también todos los que se encargaron de que ahora nosotros podamos tener esta Biblia en nuestras manos. Débora y Barak derrotan a Sísara. Dice la palabra en el capítulo 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo las palmeras de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Una pregunta. Y Barak le respondió, si tú fueras conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Alabado sea el Señor. Qué palabra más hermosa esta, amén, aleluya. Si leyó desde el principio la historia, si usted ha tenido el privilegio, como lo tenemos todos, de leer estas historias maravillosas y enfocarnos, amén, detenernos un poco a meditar. Y le traigo esta pequeña reflexión, porque hoy me quiero marcar dentro de lo poético, amén. Este libro es el libro de Jueces, y quizás no está catalogado como un libro poético, amén. Pero aquí hay poesía en este libro, en este capítulo, de la manera como Dios obró desde los cielos. Pero si usted conoce la historia, usted sabe, se juntaron después y comenzaron, habla de un enemigo que se llamaba Jabín, amén, pero dice que Dios los vendió, amén, los vendió, porque ahí antes de comenzar el capítulo, amén, el contexto
el arquitecto, amén, de esta historia, antes de la historia de Débora, se puede ver cómo venían jueces. Dios había puesto jueces para gobernar, amén, y muchos volvían el corazón de Israel a Dios. Pero cuando murieron estos, amén, aparece una mujer llamada Débora, y dice que Dios había vendido ya a Jabín, al pueblo de Israel lo había vendido por su pecado, por la maldad. Siempre fue así. Siempre ha sido así, siempre, por la maldad, por desagradecidos, amén, porque un día, 2 días, 3 días, meses, años le sirven a Dios, amén, y a los días se olvidan de Él y le dan la espalda y se vuelven a sus dioses. Y lo más terrible, que se vuelven a sus dioses, amén, vuelven a rendirle culto a lo que no es Dios, a lo que no tiene poder. Entonces Dios se aira siempre, Dios está airado siempre. Dios, todos los juicios de Dios no ha sido por casualidad, y no van a ser por casualidad, no van a ser por un simple castigo, es porque han irritado a Dios, amén. La conducta del hombre siempre ha irritado y va a irritar siempre y va a provocar la ira de Dios, amén. Por eso me encanta aquel Salmo 1 cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, amén. Y hoy, esta tarde, meditaba sobre las decisiones. Veníamos platicando con mi esposa hoy y mi niña, cuando veníamos de recogerla de la escuela, y mi esposa le venía dando unos consejos sabios, y yo, pues, en mi poquito conocimiento que tengo de la vida, también le venía aconsejando, y me hizo recordar ese salmo, amén. Cuán importantes son las decisiones que se toman en esa edad de la juventud, de la adolescencia o de la juventud, más que todo de la juventud. Por eso habla, amén. También hay un versículo donde dice: joven, deleítate en tu juventud, ¿verdad? Porque esa época es crucial para la toma de decisiones, amén. Si tomamos buenas decisiones en la juventud, vamos a cosechar, amén, un futuro promisorio. Vamos a vivir una vida, ¿verdad?, agradable y buena delante del Señor. Pero ahí el problema, que ahí tomamos malas decisiones. Entonces, por eso es que ahora nos golpea esas malas decisiones que tomamos. Entonces acá Dios se está manifestando siempre. Vendió por la conducta, porque le dieron la espalda, amén. Siempre el pueblo le daba la espalda, y cuando él le daba la espalda, también él se la daba, amén. Porque no es posible, amén, que vas a estar amando, amén, si a la persona que amas te da la espalda, te odia, te detesta, no quiere saber nada de ti. Entonces Dios es así, amén. Dios no crea que Dios tenemos cierto parecido a Él, amén. Porque correspondemos, si somos correspondidos, correspondemos, y así está el asunto. Es como un trueque, un intercambio, y tú me das, yo te doy, no, ¿verdad? Algo así es la vida, amén, en este caminar. Entonces Dios los entregó en las manos de un perverso, amén, de un rey, amén. Pero lo que me llama más la atención es el capitán del ejército de este rey llamado Jabín. Era Císara su nombre. Dice que era un tirano, y por 20 años había oprimido al pueblo de Israel, amén. Y el tema de esta tarde es que ningún tirano va a prevalecer en ninguna parte de esta historia de la humanidad. Nunca una tiranía va a prevalecer. Puede permanecer por años, amén, puede permanecer por siglos, como en el tiempo antiguo, 400 años. Esos faraones tiranos, amén, tuvieron presos, tuvieron cautivo a Israel, amén. Los apresaron, amén, en su entendimiento y conocimiento, en su corazón apresaron sus almas y las tuvieron cautivas, amén. Pero usted se dio cuenta que no perduraron por siempre. Entonces este tirano llamado Císara, por 20 años había oprimido al pueblo de Israel. Entonces dice que, amén, Dios los había entregado. Quiere decir que no había adoración, no había entrega de parte del pueblo de Dios, amén. Le habían dado la espalda. Entonces no habían tiempos, amén, de congregarse, amén, y levantar, hacer un culto al Dios que los había rescatado, amén, que los había salvado, que los había guardado siempre. Entonces ahí se levanta una mujer, amén, llamada Débora. Pero lo que me encanta de Débora es la humildad, la sencillez de esa mujer. Esa mujer tenía una unción. Esa mujer era profetisa, era juez, pero también era poeta, amén. Alabado sea el Señor, porque le voy a decir por qué, amén, porque este capítulo, amén, y esta historia enmarca un tema poético, amén, una manifestación poética de la manera como Débora, ahorita lo vamos a enmarcar ahí, amén. Entonces viene y llega al final. La cuestión está de que le dice a Barak, lo llamó, amén. Barak era de la tribu de Neftalí.
le dijo, pero no va a ser la gloria tuya. Ten cuidado. No te toca a ti. La corona no va a ser tuya. El premio no va a ser tuyo. Porque Dios ya vendió. El Dios vendió, amén, al pueblo de Israel. Lo vendió en las manos de este tirano llamado Javín. Y cayeron en manos de capitán Císara. Pero dice, ya vendió también la victoria. Amén. Ya Dios dice, ya vendió. Amén. A Císara. Ya lo vendió. O sea, ya Dios prácticamente lo entregó. Ya nadie lo va a poder ocultar. Por 20 años Dios permitió. Amén, que hiciera masacres de este tipo, amén. Y leyendo la historia, amén, y ya con el poema que vamos a pasar después de la victoria, el poema de Débora, lo que Débora recitó, amén, habla de algo que me llamó la atención y digo, ¿por qué esta mujer? Entonces, Dios le dio la victoria, amén, al Señor, pero le dijo, como le dijo Débora, se cumplió la palabra, porque dice que el hombre Císara tenía 900 caballos, 950 caballos herrados, o sea, era prácticamente esos caballos estaban dispuestos a la batalla, podían bajar y subir laderas y todo, porque estaban herrados, no había problema. Usted sabe que un caballo cuando no tiene la herradura, un caballo no puede llegar muy lejos, no puede soportar el peso del jinete por mucho tiempo, porque la piel, las patas de ellos, amén, se dañan con el roce de la tierra y las piedras. Entonces estas herraduras los hacían a ellos, los hacían tener más capacidad para poder llegar lejos y subir y bajar donde hubieran piedras, donde hubiera lodo, donde hubiese lo que hubiese, amén. Entonces el pueblo tuvo temor de eso, amén. Pero dice que Barak, amén, se levantó con un ejército de 10,000 hombres. ¡Ay, santo! 900 llevaba aquel tipo y otros grupitos, y llevaba 10,000. Amén. Entonces cuando Débora quizá miró que Barak tenía un ejército tan grande, dijo, pero cuídate que no va a ser tuya la gloria. Porque Dios vendió, aleluya, al tirano llamado llamado Císara. Amén. Perdón me equivoqué con esa, es Císara. Amén. Y Barak tuvo mucho cuidado con esas palabras, tomó tan en serio eso que cuando llegó el momento que se arreció la batalla, dice que Dios mandó, amén, y desjarretó todos aquellos carruajes, amén, desbarató todo aquel ejército de 900 caballos errados, los desbarató todo, amén, y los entregó en las manos, aleluya, del pueblo de Israel, de Barak y su ejército. Pelearon la batalla, pero desde arriba vino la destrucción, amén, porque Dios ya los había vendido. Ya Dios ya los había vendido, aleluya. Ya Dios le había dado la victoria, porque una mujer se paró, aleluya, una mujer decidió arreglar los caminos que estaban torcidos, porque Débora vio de que ya no había adoración, aleluya. Dice que era una profetisa que se sentaba, amén, debajo de un árbol, y de ahí venía el pueblo y ella les impartía justicia. Pero ella miró que ya nadie, no había una entrega total, no había un corazón dispuesto a servirle a Dios, y eso le llamó un celo, le llamó la atención a Débora, e hizo que Dios la levantara de entre todos, ahí de entre el silencio, dentro de aquello que estaba ahí, que ya no había en ningún momento palabras para el Rey de los cielos, y levantó a esa mujer, amén. Pero cuando llegó el momento, la historia donde quiero centrarme más, amén, es que esta palabra se cumplió tan a la perfección como le dijo Débora a Barak, porque cuando desbarataron todos los carruajes, amén, dice que este rey, el Císara, salió huyendo, salió caminando, corriendo, huyendo, amén, aleluya, y se fue a meter a la boca de ¿quién? Amén. Ellos tenían paz con este pueblo, con este grupo, con esta colonia, con esta provincia. Amén. Los de Javín tenían paz con donde la casa y el lugar donde habitaba esta mujer llamada Jael. Amén. Era esposa de Berseneo. Era un tipo que había hecho una tienda ahí un poquito distante. Amén. Un poco a distancia de donde estaban las tribus de Israel, donde estaba el pueblo de Israel, y ahí dice de que llegó, amén, a la boca llegó a la boca del león de la tribu de Judá, no llegó al lobo, llegó a la mera boca del león de la tribu de Judá.
Llegó a meterse, amén, a la tienda donde estaba esta mujer llamada Jael, amén. Y a mí me llama la atención cómo que esta mujer lo reconoció. Me imagino que por las vestiduras de rey, amén, de capitán, de militar que llevaba. Y ya lo había identificado porque dice que por 20 años estuvo oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces a lo mejor lo miraba pasar ahí con gente que llevaban degollados, gente que llevaban arrastradas, amén, que lo llevaban que los iban torturando, que los iban golpeando, o miraba aquellos cuerpos que pasaban y él iba adelante, este capitán de este ejército, este tirano llamado Císara, amén. Y eso le llamó la atención a ella, me imagino, y lo tuvo grabado en su mente, aunque había paz entre ellos. Entonces, por eso este rey Císara se fue a meter ahí, amén. Pero ¿sabe con qué lo esperó esta mujer? Amén, lo recibió. Y le dijo, bienvenido, no temas, ven, aquí, quédate, puedes pasar. Entonces ese hombre sintió seguridad cuando Jael, amén, lo invitó a pasar. Amén, vio Císara que no era enemiga a él. Entonces le dio la confianza y abrió su corazón y se dejó ir por completo ahí, amén. Pero esta mujer dice que hizo algo. Cuando Císara le pidió agua, ella le dio leche. Ella le dio a beber leche. Y usted sabe que cuando alguien llega cansado de trabajar o alguien ha tenido un día de fatiga, amén, usted tómese un vaso con leche y usted se va a dar cuenta que la leche inmediatamente va a comenzar a hacer su trabajo y va a comenzar el cuerpo a decaer, amén, y le va a dar sueño, amén. Esta mujer fue inteligente. Esta mujer no le dio un café para despertar el ánimo, para darle ánimo, o un jugo de naranja, amén. No fue al palo de mandarinas y le fue a cortar y le hizo un jugo de mandarinas, amén. No fue y le llevó a la piedra y le molió ahí unas tortillas, amén, y se las puso al comal para darle de comer una pierna de pollo, un bistec para que este hombre recobrara la fuerza. ¡Uy, shamash! Le dio leche. Le dio un vaso con leche, aleluya. Eso hizo que Císara inmediatamente cayera en un sueño profundo. Y ella aprovechó la oportunidad. Dice que agarró una estaca y agarró un mazo. Agarró un martillo, una almágana. Un mazo es algo pesado, amén. Porque con un martillo no hubiese podido hacer lo que hizo. Dice que agarró un mazo, amén. Agarró una almágana. Agarró algo pesado, amén. Tiene un mango y tiene como piedra dura. Y dice que le puso la estaca y comenzó y dice que lo perforó e hizo, amén, de la fuerza que esta mujer, de la furia, amén, que esta mujer le dio, golpeaba con el mazo a esa estaca en la sien, amén, de este tirano. Dice que lo hizo, que lo enclavó en el suelo, aleluya, lo enclavó y dice que quedó en medio, casi hacia los pies de ella, amén. Ahí quedó la furia, ahí quedó el orgullo. Ahí quedó aquel tirano, amén, que oprimía al pueblo de Israel. Y este es un mensaje para los tiranos a nivel mundial. Ninguna tiranía va a poder prevalecer sobre la justicia de Dios, sobre el amor que Dios tiene para un pueblo, amén. No llámese como se llama el país, amén. Donde hay tiranía, los tiranos nunca van a prevalecer. Pueden darse la gloria por un tiempo, amén, pero va a haber una mujer que les va a clavar en la sien una estaca con un mazo, o va a venir el Dios de los cielos y va a desarretar los caballos y va a desbaratar todos los ejércitos que vienen en contra, amén, de querer hacer daño al pueblo, a los que a quienes él ha escogido, amén, porque un día le sirvieron a Dios. Y Dios no se olvida aquellos días cuando quemabas incienso para él, cuando hacías oraciones santas, cuando había profundidad en tu alma, en tu corazón, cuando había quebranto, cuando había amor. Él no se olvida de esas oraciones, amén. Y Él te sigue celando. Él sigue celando a todos los pueblos que le aman. Él sigue celando a las almas que le aman, amén. Y Dios no se olvidó de Israel y nunca se va a olvidar de Israel, amén. Y esta victoria fue una de las victorias que marcaron la historia, porque así como dijo esta profetisa y esta juez llamada Débora, así se cumplió. Pero me llamó la atención porque Barak dice que lo vio y lo iba siguiendo, pero él sabía que no podía ponerle una mano encima a Císara, porque no iba a ser él, ni tampoco llegó a quererlo apresar y decirle a alguien, ve, a la mujer, ven, mátalo. No, esta mujer se encargó sola. No se dice si estaba el esposo ahí, Eberseneo, si estaba ahí junto con ella, o andaba en el campo, andaba haciendo las labores en el campo. No había ningún hijo, un hijo también de ella ahí que le ayudara. No habla si esta mujer tenía hijos, porque no habla ahí la Biblia. Ella estaba sola ahí, amén. Y ella supo resolver esa situación, supo acabar con la tiranía, y por eso ahora, después de la gran victoria, amén, Débora entona una poesía, entona un cántico poético y habla de las victorias
Amén. Habla de las victorias. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente, el pueblo load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Ahora, esta es la actitud porque Débora se levantó, y este es porque Jael, amén, terminó con la tiranía de este capitán, amén, y de ese gobierno, de ese rey llamado Javín, amén, porque estaban torcidos, habían torcido los caminos, el pueblo de Israel había torcido los caminos, ya había un silencio en las calles, ya no se miraba a la gente que iba a la congregación a adorar, a hacer el culto a Dios, ya no se miraba a nadie caminando con las Biblias, o con la Torá, o con los pergaminos, o con lo, amén, no se miraba a nadie que pasaba, había un silencio total, porque habían torcido los caminos, se fueron en pos de dioses que no son dioses, que no tienen poder. Entonces eso despertó el celo de Dios y levantó Shama Rasho, levantó, aleluya, a Débora, una mujer profetisa poderosa, y usó a Jael para terminar con la tiranía, amén, de este Javín y de su capitán llamado Sísara. Amén. Y sigue el poema, es poético. Me encanta la manera como Débora lo manejó esta victoria. Y eso es lo que le digo al Señor personalmente. A mí me encanta la poesía. Amén. Perdón, no me quiero jactar, ¿verdad? Pero cuando estudiaba en la universidad me gustó siempre. En el bachillerato siempre me gustó lo poético. Me gusta escribir poesía, me gusta escribir. A mi esposa le escribo poemas de amor, pero a mi Dios le hago unos mejores también, amén. A mi Dios le hago poemas también de amor, y le recito poemas, amén, porque la vida es una poesía también. Las victorias de Dios se pueden también enmarcar dentro de lo poético, amén, porque el Dios de la poesía, Él es el creador de todo, amén. Y sigue el cántico, amén. Ella se levantó, dice: cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para con vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que precedís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Ahí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, despierta, despierta, iglesia, levanta cántico, levántate tu pastor, levántate tu líder, levántate tú, aleluya, joven, líder de jóvenes, amén, levántate tú, presidenta de damas, de caballeros, aleluya, bendito es el Señor. Lo podemos aplicar también en alabado sea el Señor. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megido.
mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meró, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita seas entre las mujeres, Jael, mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, ahí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó por 40 años. Alabado sea el Señor, altísimo Dios. Amén. No se puede acortar esta pequeña reflexión, porque quería compartirles la victoria poética, el cántico que compuso Débora y cantaron con Barak después de la gran victoria. Pero me gusta cómo cómo enmarca la victoria, cómo hace la reseña histórica, amén, y cómo le pone brillo, le pone dulzura y le pone dolor también. Ese cántico va lleno de dolor también, porque el pueblo se había apartado. Algunos se fueron tras, amén, los deseos de su corazón. Algunos se fueron y amaron más lo material y se olvidaron. Débora está haciendo, amén, está haciendo una reseña, una narración histórica, y se está refiriendo a cada tribu, el comportamiento de ellos. De Neftalí salió Barak, amén. Jael, bendito es el Señor, en sí no dice de qué tribu, pero Dios usó a esta mujer para darle una victoria grande a Israel. Me encanta lo poético. Las victorias de Dios deben ser poéticas, deben de narrarse con poesía. Cuando Dios te haga un milagro en tu vida, puedes hazlo poético, declara la victoria poéticamente y dile desde los cielos: amén, escuchó, oh Jehová, mi clamor. Como decía el salmista David, y él me escuchó desde su monte santo. Aleluya. Viví angustiado, viví en la angustia. Las tormentas golpearon, las tormentas vinieron y sacudieron mi barca. El velero en el que iba, se rompieron las velas y perdí el control. Pero el dueño de la tempestad, el que detiene y ordena las tempestades, se subió a mi barca, o iba en mi barca y yo no me daba cuenta. Y él tomó el timón y me dirigió hasta el puerto de su paz. Aleluya. Bendito es el Señor, digno es el Señor. Vamos a, amén, hacer una poesía de cada victoria que el Señor nos da. Y por eso quería compartir con ustedes, amén, estos capítulos poéticos, esta victoria poética, amén, de Débora, Barak, Jael, amén, que acabaron con la tiranía. Amén. Ningún gobierno, como lo dije, ningún gobierno, si usted lo puede ver, ningún gobierno tirano va a poder prevalecer sobre la justicia. Amén. Nadie va a poder destruir a los oprimidos. Amén. Porque el hombre no ha creado al hombre.
Nosotros somos hechos a imagen de semejanza. Fuimos creados del polvo, sacados del polvo de la tierra. Dios sopló aliento en nosotros y Él es el que tiene el poder para darnos y quitarnos. El día que diga el Señor hasta aquí, amén, Él sabe la hora y la fecha, pero ni un gobierno tirano ni nadie que hace maldad en esta tierra va a prevalecer. Puede durar un tiempo, pero nadie, porque se va a levantar Débora, se va a levantar Jael, amén. Se van a levantar esas mujeres, se va a levantar Gedeón, se va a levantar un Nehemías, amén. Pero en estos tiempos actuales, ¿a quién va a levantar el Señor? ¿Qué nombres son los que van a quedar enmarcados en esta historia, en este siglo XXI? ¿Qué nombres? ¿Cuál es la historia que vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el título que se nos va a dar a nosotros en esta iglesia del siglo XXI? Amén. ¿Cuál va a ser el título que se nos va a dar? ¿Cuáles van a ser esos nombres que Dios va a usar para levantarse cuando miren la condición de la iglesia, cuando miren la actitud, amén, del pueblo, del mundo? ¿Cómo está el mundo? Las almas perdiéndose, amén. Como aquel cojo lo presentamos ayer. Amén. Así está la iglesia. Estamos caminando renco, no estamos caminando bien. Y eso me lo hizo ver el Señor cuando estuve en la condición en que estuve, en la situación donde Dios me permitió. Dios me lo hizo ver, amén. Porque Dios corrige, amén. Dios hace al cojo, lo hace que se enderece, amén. Y lo hace caminar recto, y le pone el sendero recto, y le pone entendimiento, y le pone sabiduría, y pone de su espíritu, amén. Y lo guía a través de esta palabra bendita para poder orientarnos. Pero ¿cuál va a ser ese nombre que va a retumbar alabado sea el Señor, en las planas de los periódicos? Amén. ¿Cuál va a ser ese nombre de esa mujer, de ese hombre que Dios va a levantar? No lo sabemos. Amén. Somos manada pequeña y con un propósito Dios nos ha llamado en estos últimos tiempos. Con un propósito levantó y despertó el Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Para servirle. Amén. Sabemos de que Dios tiene el control, pero Dios está esperando que reaccionemos. Dios está esperando que nos levantemos como esa mujer, como Débora, porque vio que la gente caminaba torcido. Amén. Había cesado la adoración. Había cesado la adoración. No se estaba haciendo la adoración correcta al Señor. Amén. Se estaba amando más, amén, los materiales, los deseos de la carne. Y el Señor fue necesario, que levantara a alguien. El Señor te puede levantar. El Señor me puede levantar. El Señor puede levantar a una generación en esta hora, en este tiempo, amén, para que hagan la diferencia. Bendito Dios. Pero Él sabe a quiénes va a llamar. ¿Y estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Sabes que Dios está hablando poéticamente? Dios está hablando como un silbo apacible a tus oídos. Dios tiene el control. Y Él sabe que la victoria es de Él. Amén. La guerra es de Él. Las batallas son de Él. A veces solo hay que callar y esperar en Él. Amén. Dios es fiel. Bendiciones para todos.